Cybersecurity Conference by CISA, Empowering Digital Evolution. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy estaremos con un tema que está cambiando las conversaciones en comités ejecutivos, en juntas directivas: la cuantificación del riesgo cibernético, con el objetivo de convertir la ciberseguridad en un habilitador de negocio. La idea es simple, pero poderosa: pensar en conversaciones basadas en percepciones, en auditorías estáticas, en semáforos, en conversaciones técnicas, a decisiones respaldadas por un impacto monetario. Hablar de continuidad de la operación, el valor que vamos a generar para el negocio. La pregunta central del panel es cómo traducimos ese riesgo teórico a métricas financieras y decisiones ejecutivas. En lo que avanzamos en el tema, quisiera que ustedes mismos se pregunten: ¿qué haría si sucede este evento? ¿Cómo lo mediría? ¿Qué datos usaría? Y para ello, contamos con la participación de Freddy Pérez, VP de Seguridad de la Información en Banco Promérica de República Dominicana, con muchos años de experiencia en un campo de gestión de riesgo tecnológico especializado en seguridad, cumplimiento normativo. También con Alejandro González, VP de Global Bank en seguridad de la información, también con muchos años de experiencia en el campo de tecnología y ciberseguridad. Y por último, con Cristian Frazzini, experto en cuantificación de riesgo cibernético, trabajando directamente con organizaciones y socios tecnológicos en Latinoamérica, Europa y Medio Oriente. Dando inicio a este tema súper importante, quisiera iniciar con una pregunta introductoria donde me gustaría que Alejandro definiera o nos compartiera sus experiencias, cómo definir Cyber Risk Quantification cuando nos toca conversar con un CEO o con un financiero. Adelante, Alejandro. Gracias, Eduardo. Buenos días a todos, o buenas tardes, mejor dicho. Bueno, ustedes saben que cuando uno va a hablar con el CFO, con el CEO de la compañía, no le podemos ir a hablar en términos de vulnerabilidades, que el malware, que el virus, que el CVE, que los parches, etcétera, porque primero la mayoría no entienden ese lenguaje porque obviamente no están entrenados en ese tipo de lenguaje, y a la mayoría al final no les interesa, porque realmente a lo que a ellos les interesa es todo el tema del dinero y la probabilidad. Ellos no quieren saber cómo funciona el motor del auto, ellos solamente quieren que los lleve a su destino en un tiempo específico. Entonces, básicamente el proceso de cuantificación de ciberriesgo es un proceso de traducir las amenazas cibernéticas a las que la organización se puede enfrentar en una manera que el negocio lo entienda. Básicamente es que, como había dicho, que es el dinero y la probabilidad. Por ejemplo, uno le puede decir a un CFO o a un CEO que tenemos la probabilidad de perder, una probabilidad del 30% de perder $3 millones debido a una brecha de datos. Pero no le podemos decir, por ejemplo, que debido a que no tenemos cifrado en una base de datos o que tenemos cierta cantidad de vulnerabilidades, tenemos un riesgo, porque esa parte no la van a entender. Hay que hablarles en términos de, como dije, de probabilidad y dinero. De esta forma también tanto el CFO como el CEO, ellos van a ver el área de ciberseguridad no solamente como un centro de gastos, sino que lo van a poder empezar a ver como si fuera un centro que sabe manejar los riesgos de manera estratégica y que utiliza las inversiones y el dinero que se les proporciona en el presupuesto para reducir la pérdida esperada en caso de un ataque, ¿no? Entonces, adicional, todo el tema de cuantificación de ciberriesgos puede ayudar a otros temas, como por ejemplo la negociación con el seguro. Nosotros, por ejemplo, hemos alcanzado reducción en las primas debido a que a través de la cuantificación de ciberriesgo le podemos decir al seguro: yo nada más necesito una cobertura hasta tanto monto.
porque esa es mi pérdida anual esperada, entonces ayuda a bajar el costo de las primas del ciberseguro, ¿no? Y también eh, todo este tema de cuantificar ciberriesgo también ayuda a priorizar los proyectos relacionados a ciberseguridad, porque permite escoger qué proyectos van a tener el mayor impacto en la reducción de la pérdida posible esperada debido a ataques de ciberseguridad. Y uno se enfoca en esos proyectos y no en proyectos que probablemente no van a mover la aguja en cuanto a la reducción de la pérdida esperada posible. Gracias. Gracias, Alejandro. Y realmente establecer esos fundamentos son clave para todas las organizaciones y tenemos que aprender y basarnos en lecciones aprendidas, en errores comunes cuando vemos a las organizaciones cuantificar el riesgo. En tu experiencia, Cristian, ¿qué errores comunes has identificado tú en la región, a nivel mundial, cuando queremos cuantificar el ciberriesgo? Bueno, buena pregunta. Y hablando de nivel mundial, voy a enfocar en tres, aunque hay más. Número uno, puntajes numéricos de riesgo. Número dos, ignorando la duda o incertidumbre. Y número tres, olvidando la capa humana. Entonces, enfocando en puntajes numéricos de riesgo, el error que yo veo y que nosotros hemos visto es intentar que el riesgo se vea súper científico en lugar de útil. Hemos visto mucho hoy en día menos a lo que llamamos falsa precisión, como rangos de 1 a 10 o A, B, C, D, etc. Usando rangos así, números que parecen exactos pero no significan mucho, es poco probable que otros stakeholders en la empresa que no son de ciberseguridad te van a entender y Alejandro mencionó eso muy bien. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto que les voy a compartir. Los mayores incidentes recientes, como de CrowdStrike, Cloudflare, Microsoft, Snowflake, ¿no? Como unos ejemplos, todos estos proveedores tenían calificaciones de A o A-, es decir, calificaciones muy buenas en programas de gestión de riesgos de terceros. Y aún así causaron interrupciones masivas. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre la utilidad de esos puntajes. Y al final necesitamos algo que la gente pueda entender y usar. No solo algo bonito en un dashboard. Por eso hoy en día muchos están aplicando el mismo método que usan las aseguradoras de carros, salud, casas, etcétera, y aplicándolo a nuestro mundo de ciber. Entonces, enfocando en puntos numéricos, eso es un punto. Número dos sería olvidando la capa humana. Desafortunadamente, muchos olvidan el factor humano. Lo que vimos en nuestra investigación de año pasado, de 2025, es que todos los incidentes mayores de interrupción en 2025 fueron por error humano. Y yo no veo muchos hablando de eso, desafortunadamente. Número tres sería ignorando la incertidumbre. En nuestro mundo de riesgo, o ignorando la duda, mejor dicho, todos quieren que el número sea fijo, pero el riesgo siempre tiene rangos. Y en nuestro mundo de riesgo, llegar a cero riesgo es poco probable. Entonces, la respuesta sería, aunque hay más de 3 puntajes numéricos de riesgo, ignorando la incertidumbre y olvidando la capa humana, que es bien importante. Perfecto. Esos ejemplos que mencionabas hace algún momento, Cristian, me imagino algunos de esas grandes compañías teniendo esos incidentes de ciberseguridad, llegando al board y llegar a explicar cuál fue el impacto y decir sí, el impacto fue medio en color anaranjado, alto en color rojo. Realmente es bien complicado traducir el riesgo
técnico, en un lenguaje de negocio, y ahí es donde me gustaría abordar a Freddy y consultarle cuáles son esas experiencias, cómo te ha ido cuando llegas al board y tratas de dar esas explicaciones en un lenguaje financiero, saliendo del técnico que todos tenemos enraizados desde cierto punto de vista. Sí, buenas tardes. Pues sí, mira, es complejo definitivamente hablar con el board, como mencionaban Alejandro y Mauricio de este tema, de ponerle ese valor de dinero a lo técnico. O sea, regularmente pues nosotros somos área de gasto que básicamente pues hacemos muchas inversiones para generar diferentes capas de protección. Cuando realmente el financiero dice, ok, no me hable de un equipo técnico, yo quiero saber cuál es el riesgo definitivamente de esto. Entonces ahí nosotros pues básicamente lo tratamos de dividir en un impacto financiero, o sea, cuánto nosotros pudiésemos perder a nivel de la operación core del negocio si no se implementa X o tal medida. O sea, es un poquito difícil quizá tomar en el caso del sector financiero, pues quizá tomar lo que es la cantidad de operaciones financieras que se hacen en un día, si no tengo disponibilidad del sistema, esta es la cantidad de dinero que yo puedo dejar de perder, aparte del tema reputacional. O sea, ahí poniéndole esos valores distintos, el tema de recuperación, cuál es mi punto de recuperación a nivel de esa operación, con el tema reputacional, cuánto puedo generar. Entonces son como esas diferentes combinaciones de tratar de llevarlo a ese lenguaje de negocio donde podemos más riesgo y probabilidad. O sea, cuál es la probabilidad que me ocurra y cuál es el riesgo. O sea, ahí podamos diferenciando cada una de esas métricas, riesgos a nivel de cuál es mi escala de vulnerabilidad, cuál es mi escala de exposición, cuál es mi escala de recuperación. Entonces a cada una de esas métricas le vamos poniendo un puntaje y vamos haciendo, pues modelando dependiendo pues el apetito de riesgo del negocio. Entonces si yo puedo estar, si tengo canales digitales que no puedo estar disponible por una cantidad de tiempo específico, tengo entonces un cajero alterno donde puedo utilizar, entonces le voy poniendo un puntaje. Si tengo un tema de reputación, tengo un agente disponible que pueda trabajar a través de un punto de venta distinto, pues entonces le voy poniendo un puntaje. O sea, si le voy poniendo un puntaje a cada uno de los puntos de recuperación que tengo, entonces a eso le voy asignando un nivel de tolerancia. Entonces ahí ya se va explorando un poco el lenguaje de negocio que el board entiende y no el lenguaje de decirle tengo que comprar un equipo nuevo, tengo que comprar un antivirus nuevo, tengo que comprar un firewall nuevo. O sea, un lenguaje que para el final de ellos lo ven como un gasto y es difícil ponerle por el tema de recuperación como le mencionaba, pero eso es lo que tratamos de poner esos indicadores para ir poniendo ese punto de retorno y ese nivel de tolerancia de cuánto es mi apetito al riesgo que yo puedo consumir o aceptar en base a una operación específica, en el caso nuestro del sector financiero. Excelente. Y ahí es donde deja de ser un apetito de riesgo subjetivo a ser totalmente objetivo, porque ese monto de pérdida esperada tiene que estar claro, tiene que ser medible para que lo conozca la alta gerencia y que esos indicadores estén realmente establecidos y posteriormente comunicados. Entonces, partiendo de esta respuesta, Freddy, ¿qué experiencia has tenido o cuáles son los planteamientos para establecer las mejores métricas, los mejores indicadores que tú has tenido chance de poder echar a andar? Bueno, definitivamente pues sentándonos con los diferentes pues dueños de negocio por cada posición, pues como saben ya el CISO pues se ha movido y ya de ser una posición meramente técnica pues ya es una posición mucho más estratégica que tiene ya que conocer el negocio para saber el impacto que pueden generar las acciones de no disponibilidad específica en una rama del negocio. Entonces, sentarme con cada uno de los dueños de negocio, con la parte de operaciones, con negocio, con cada uno de ellos y entender cuál es el impacto de su operación, cuál es el impacto a nivel del cliente externo de ese servicio que brinda la institución, ponerle, como te mencionaba, pues un valor de tolerancia y ponerle cuál es el indicador que puede tolerar el negocio
sin afectar su operación ni su riesgo, ni generar un riesgo reputacional. Entonces eso obviamente se lleva a los diferentes comités. En el caso, pues el comité de riesgo pues lo mira, lo acepta, se le define pues un riesgo residual, que cuál sería ese riesgo residual en caso de que genere el impacto, con el control compensatorio que se le asigna a cada uno de los riesgos que se identifican. Entonces ahí ya se firma ese apetito de riesgo y ahí entonces empezamos a trabajar con ese apetito de riesgo. Me ha funcionado bastante, como te mencioné, cuando se van y se sientan en esas mesas, y ya el CISO, pues en el caso, sale de ese rol meramente técnico y empieza a comprender cómo se genera el dinero, cómo se hace el negocio, cuál es el impacto de esas acciones, el impacto de decir no cuando puede ser un sí con este tipo de acción. Entonces, la verdad que es un ejercicio muy interesante porque te saca de esa posición meramente técnica, quizá en cierta medida es un poquito, no fácil, pero un poco más sencilla, de decir que no y no ver el impacto de por qué estás diciendo que no. Y quizá el negocio quiere colocar o hacer un tipo de negocio específico y se le está deteniendo todo eso, cuando realmente no se ha puesto en su justa dimensión cuál es el riesgo que puede implicar esa acción. Entonces, definitivamente eso me ha ayudado, y pienso que ha ayudado mucho al negocio a caminar y a tener pues un apetito pues, mucho más eh, aceptable. Perfecto. Dos puntos muy importantes que comentabas, Freddy, creo que es desde buen punto de vista poder analizarlo, ¿verdad? Lo primero es ese segundo rol que tiene que tener el CISO comprendiendo que se vuelve un habilitador del negocio, en garantizar que el negocio pueda seguir trabajando desde una forma segura, confiable y con un riesgo aceptable, ¿verdad? Acercarse al negocio significa que cada control implementado para habilitar al negocio debe de llevar un retorno de inversión. Y se lleva un retorno de inversión, tenemos un caso de negocio donde justamente como comentaba Alejandro en inicio, no es un gasto, sino que es invertir para que el negocio siga haciendo lo que debe de realizar. Entonces, regreso contigo, Alejandro, justamente en un punto de partida que comentaba muy bien Freddy, donde tenemos que alinear todo esto a la estrategia de negocio. En tu experiencia, ¿cómo te ha ido con establecer ese apetito de riesgo que esté alineado a los objetivos de negocio, que contemple la cadencia de cada uno de los canales digitales, de los canales de atención a sus clientes, a los clientes de cada institución, donde estemos gestionando adecuadamente el riesgo? Okay, gracias, Eduardo. Mira, lo primero que hay que entender es que establecer el apetito de riesgo no es una tarea técnica. Esto se tiene que trabajar junto con el área de riesgo de la organización para poder realmente que sea efectiva la definición del apetito de riesgo, ¿no? Porque al final al negocio no le interesa saber cuántas vulnerabilidades estamos dispuestos a tolerar, ¿no? Porque yo obviamente a nivel de ciberseguridad dentro del equipo uno define, ok, yo voy a remediar estos niveles de vulnerabilidades, voy a ser tolerante con estos otros niveles, etcétera. Pero eso al negocio no le interesa, ¿no? Al negocio al final lo que le interesa es cuánto dinero estamos dispuestos a arriesgar para que el negocio siga adelante. Esa es básicamente la manera en que se define el apetito de riesgo, ¿no? Entonces, en mi experiencia, por ejemplo, yo trabajé con el equipo de riesgo y vimos cómo había ido la tendencia porque, ¿qué sucedió? Nosotros, cuando empezamos a medir la cuantificación de ciberriesgo, no habíamos definido un apetito de riesgo. Simplemente estábamos cuantificando el ciberriesgo, pero no lo medíamos. Entonces, sí implementamos obviamente las estrategias que iban bajando la pérdida esperada. Entonces llegamos a bajar la pérdida esperada casi a la mitad de cuando empezamos a medir. Entonces le dije al área de riesgo y al negocio, le dije, podemos seguir bajando, le dije, pero nos vamos a gastar mucha más plata para cada $100,000 que bajemos de pérdida esperada, ya no nos van a costar, por decir, $10,000. Ahora probablemente nos van a costar $20,000, $30,000. Porque obviamente a medida que uno va bajando el ciberriesgo que tiene en términos de dólares, cada bajada se empieza a poner más cara, ¿no?
Entonces, básicamente, dentro de los temas, uno primero el negocio, antes de definir el apetito de riesgo, debería definir cuál es su capacidad de riesgo. O sea, eso es como que la línea roja donde de ahí no pueden pasar. Decir, ¿sabes qué? Si pasamos esta línea ya nos salimos del negocio o nos vamos a la bancarrota. Entonces, eso es lo primero, la capacidad de riesgo. Porque el apetito de riesgo siempre tiene que estar por debajo de esa capacidad de riesgo, ¿no? Hay negocios que, como los bancos, que generalmente somos un poco más, el riesgo en este tipo de cosas es un poco menor y hay a veces organizaciones que su apetito de riesgo es mayor, entonces esas organizaciones generalmente están muy cerca de su capacidad de riesgo y otras organizaciones como los bancos que están más regulados están un poco más lejos de esa capacidad de riesgo máxima, ¿no? Entonces, básicamente el apetito de riesgo, como mencionaba, es el dinero que el negocio está dispuesto a perder para que el negocio siga adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo podría ser que el negocio está dispuesto a arriesgar $2 millones en una brecha de datos para poder lanzar una aplicación de venta de productos financieros vía digital, ¿no? Entonces, dentro del análisis se cuantifica que si nos vamos a vender productos digitales, probablemente tengamos anualmente 2 millones de pérdidas por fraudes, por temas de defraudadores que se hacen pasar por clientes, etcétera. Entonces, si esa parte el negocio la tiene que poner dentro como de sus costos para ver si el negocio al final es rentable, ¿no? Porque muchas veces se calcula, me voy a ganar 20 millones al año con este negocio, pero no cuantifican los riesgos de este tipo como los ciberriesgos. Y entonces cuando se ejecuta ya después y llega a pasar algo, dicen, pero nosotros no tenemos estos 2 millones contemplados, ya nos vamos a ganar 18 en vez de 20. Entonces parte de este apetito de riesgo es importante hacerlo no solo de manera como de global del negocio, sino también a veces por los proyectos de productos nuevos y demás para ponerlos dentro de los gastos que podrían impactar la ganancia esperada del negocio en ese nuevo producto, ese nuevo servicio, ¿no? Al final lo importante es que se pueda encontrar un balance donde se prioricen las iniciativas de ciberseguridad que van a disminuir la pérdida esperada en la mayor medida, pero no hay necesidad y no me acuerdo quién lo mencionó, tampoco la idea es, creo que fue Cristian que lo mencionó, que tampoco la idea es llegar a un nivel cero. O sea, no hay organización o la verdad que sería muy raro que una organización llegue a tener un apetito de riesgo cercano a cero, porque como mencionaba al principio, a medida que uno se va acercando, cada vez que uno está más cerca del cero, más caro sale ir bajando esa pérdida esperada. Entonces, al final es un balance que hay que realizar en ese tema para lograr definir el apetito ideal para cada organización, ¿no? Gracias, Estuardo. No, muy, muy relevante estar muy alineado al negocio, poder escucharlo, establecer ese apetito de riesgo, como tú bien lo mencionas, Alejandro, y planearlo, ¿verdad? Si es la pérdida esperada, lo que se tiene, una excelente planificación es necesaria. Como lo mencionaba un buen colega mío en ciberseguridad, siempre decía, la parte más importante de cualquier proyecto es la planificación. Y yendo de la mano con la planificación, Alejandro, ¿cómo conectar cuantificación de riesgo con la planificación anual? ¿Cómo te ha ayudado a ti? ¿Cómo lo has implementado en tu experiencia? Mira, cuando conectas la cuantificación de ciberriesgo con la planeación estratégica anual y todo el ejercicio de presupuesto, al final el área de seguridad pasa más de ser un centro de gasto a un centro de inversión, porque estás buscando cómo habilitar al negocio al protegerlo adecuadamente para como decía en la pregunta anterior, para cualquier producto o servicio nuevo que se vaya a sacar en la organización. Entonces, al final digamos, cuando estás conectando todo esto, el presupuesto pasa a ser más que una mera solicitud de herramientas tecnológicas de seguridad y realmente pasa a ser una propuesta para el negocio donde disminuyes la pérdida esperada
y con eso, como consecuencia, mantienes al negocio dentro de su rango de apetito de riesgo definido, ¿no? Entonces, por eso es que pasas a ser más como un centro de inversión, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre, no es lo mismo pedir que al negocio decirle, ¿sabes qué? Tengo que cambiar esta tecnología, no sé, un firewall, un router, un servidor, etcétera, lo que sea, porque está en off-life, a solicitar el mismo cambio, porque si no lo hacemos, podríamos perder el servicio del equipo y podría aumentar nuestra pérdida esperada en $2 millones porque ese equipo al estar obsoleto tenga una brecha de seguridad y roben los datos. Entonces no es lo mismo justificarlo por un tema de end of life que decir que si no lo cambiamos podríamos aumentar nuestra pérdida esperada, ¿no? En cierto monto. Entonces es importante como cambiar la perspectiva de cómo uno le presenta las cosas al negocio y durante la planeación estratégica y durante el presupuesto, porque así es más fácil que ellos estén alineados con lo que nosotros necesitamos también para proteger al negocio, ¿no? Ahí, dentro de todo esto, uno puede, o uno no puede y debe priorizar los proyectos se van a pasar al presupuesto, ¿no? Como hablaba en la pregunta anterior, muchas veces uno quiere tener 50 herramientas para sentirse como seguro dentro del trabajo que está haciendo, pero al final, obviamente, cualquier presupuesto tiene sus limitaciones, es como en cualquier empresa, ninguna empresa tiene dinero infinito, entonces, como parte de todo este proceso de cuantificación, uno prioriza qué, iniciativas o qué proyectos te van a ayudar a disminuir la pérdida esperada, entonces esos son los primeros que presentas al presupuesto. Y lo que no va a reducir la pérdida esperada de manera significativa, simplemente lo dejas de un lado, pues, porque si ya estás dentro del rango de pérdida esperada, no necesitas hacer esos proyectos que no van a mover la aguja mucho, ¿no? Por ejemplo, si tienes nada más dos proyectos y uno reduce la posibilidad esperada en $1 millón y te va a costar 200,000 implementarlo y el otro solamente reduce en 100,000 la pérdida esperada y te va a costar 50,000 implementarlo, el CFO obviamente sin pensarlo te va a aprobar el de 200,000 porque tiene un mayor retorno de inversión. Vas a reducir la pérdida en 1 millón y te va a costar 200,000, o sea que tiene 800,000 de retorno y el otro solo va a tener 50,000 de retorno. Entonces, enfocarlo de esa manera ayuda que uno pueda conectar con el negocio y dentro de todo el tema de la planeación y de estratégica y del presupuesto. Gracias. No, qué importante lo que mencionas, Alejandro, y ahí comparto algunas de las experiencias que he tenido cuando he estado en un board revisando presupuesto y me dio una curiosidad de una línea presupuestaria que venía para el siguiente año y levanté la mano, dije, miren, ¿me pueden explicar por qué existe esta línea? Y el responsable de esa línea me decía, sí, es que viene desde hace 5 años en presupuesto y se sigue manteniendo, ¿verdad? Entonces, justamente ese es el punto, tener las herramientas para poder priorizar y que el plan del siguiente año sea totalmente dinámico a las nuevas tendencias, a la transformación digital, hacia donde se está moviendo el negocio, a donde se están moviendo las tendencias y dónde vamos a prestar más atención en los siguientes años. Y pues quiero sintetizar esta idea, tal vez complementada por Cristian, cómo utilizar CRQ, cómo realizar cuantificación de ciberriesgo para priorizar esos recursos, ¿verdad? Yo tampoco he visto una entidad o cualquier CISO quisiera estar en una entidad que tenga presupuesto ilimitado, recursos ilimitados, personas ilimitadas y realmente la realidad no es esa, ¿verdad? ¿Cómo utilizarías esta información, Cristian, para poder priorizar esos recursos? Y sí, todos queremos todos los juguetes nuevos, digamos, ¿no? Eso sería súper divertido, pero
nuestra realidad no lo es. Entonces, enfocando un ratico en lo que acaba de mencionar Alejandro, lo bien importante como buena práctica para empezar es definir lo necesario. ¿Qué es lo necesario para nuestra organización? ¿No? Y después, paso a paso, la cuantificación realmente solo funciona para priorizar cuando lo conectas directamente con decisiones económicas. Alejandro estaba hablando de eso, pero lo voy a mencionar también. Primero, cuantificas el riesgo como pérdida esperada de dinero real, no únicamente como puntaje de riesgo, un risk score, ¿no? Luego calculas cuánto reduce cada opción de ese riesgo. Digamos, esta práctica que tenemos reduce mi exposición en 2 millones al año. Después puedes hacer una calculación de retorno de inversión, obviamente hablando de mitigación, ¿no? En nuestro mundo. Si cuesta 500,000 y reduce 2 millones, es buena inversión. Alejandro estaba hablando de eso, ¿no? Esto te permite, pero eso es bien importante, ¿no? Con los otros stakeholders, los otros equipos, incluso a la junta directiva, ¿no? Esto te permite comparar entre equipos y tecnologías con el mismo lenguaje. Eso es lo importante, ¿no? Siempre incluyas, algo también importante es que debes también incluir o tener en cuenta la duda en lo que estás haciendo, ¿no? El mundo cambia constantemente, así que debes revisitar las decisiones regularmente. Si tienes algo en tu plan que lleva 5 años, debemos revisar si todavía es necesario, ¿no? Entonces eso sería lo paso a paso que he visto. Perfecto, Cristian. Entonces, en la línea del tiempo ya hemos hecho una planificación alineada al negocio, ya hemos priorizado los recursos y ahora tenemos que integrar esta cuantificación, Cristian, a los incidentes reales. A los incidentes reales, también a calibrar un modelo alineado a los posibles ciberataques o riesgos que se puedan materializar. ¿Cómo ves eso desde tu perspectiva? ¿Es posible integrarlo? ¿Es posible gestionarlo y medirlo de una forma proactiva? Sí, de hecho sí, la respuesta es sí. Es bien importante, pero les cuento algo. Los incidentes son realmente en mi mundo de investigación, ¿no? Nosotros hacemos muchísima investigación. Los incidentes son señales, no verdades absolutas, ¿ok? Los usamos para refinar probabilidades, severidad y efectividad de controles, pero sin sobre reaccionar. Eso es lo importante. Difícil a veces internamente si algo pasa, ¿no? Pero eso es lo importante de investigación, ¿no? Por ejemplo, si vemos un ransomware público con extorsión de 50 millones, eso nos ayuda a testear los límites de nuestros escenarios. Y los incidentes internos nos dicen si nuestros controles funcionan en la vida real o solamente en papel. Y lo clave es normalizar todas las fuentes de datos para reducir sesgos y actualizar rangos gradualmente. El objetivo realmente es que los incidentes reduzcan sorpresas futuras, no que automáticamente aumentan el presupuesto cada vez que algo pasa, ¿no? Eso es mala práctica en el mundo de negocio. Perfecto. Ahora, saliendo de esta parte, eh, los riesgos están cambiando, se están expandiendo. Desde hace 2, 3 años hemos tenido que evaluar a nuestra cadena de suministros, a nuestros proveedores. Y con estos riesgos emergentes, Freddy, tú has establecido esa cuantificación también, es medible esa cuantificación. ¿Cómo lo has abordado? Sí, como mencionas, pues ahora hay pues muchos riesgos emergentes que salen de todo el tema de
pues de la tecnología y de la inteligencia generativa. O sea, todo el tema de deepfakes, phishing, smishing y todos esos pues diferentes sabores pues han generado pues mucho mayores riesgos y obviamente pues los controles han tenido que ir cambiando pues definitivamente para robustecer pues todos esos nuevos escenarios donde en el caso nuestro del sector financiero pues el usuario pues es pasible a ser pues con temas de fraude y puede ser víctima obviamente de este tipo de riesgos. Ese quizás dividiéndolo en una perspectiva, pues serían todos esos diferentes vectores de todos esos riesgos que ahora pues definitivamente en todos los canales digitales, lo que es la banca en línea y todos los diferentes pues puntos de donde el usuario puede tener interacción con el caso de la banca, definitivamente pues hay muchos temas de inversiones ficticias, o sea, muchos temas que le impactan por la reputación al usuario, que obviamente pues ahí tenemos que empezar a validar y a hacer muchos temas de concientización a nivel de cómo el usuario pues se ve expuesto a este tipo de riesgo y cómo pues nosotros obviamente validamos la identidad del usuario, hacemos combinaciones con factores de vida, factores de autenticándolo, o sea, haremos diferentes factores y robustecemos por nuestro proceso de autenticaciones internas y nuestros canales de servicio y de la banca en línea. Hay otro vector que es el que mencionaba de terceros, o sea, a nivel de proveedor. Nosotros pues tenemos proveedores que nos dan diferentes tipos de servicios y lastimosamente no todos los proveedores pues tienen el mismo nivel de acción y de controles y de evaluaciones de riesgo de sus sistemas y nosotros pues entregamos credenciales y acceso a nuestras plataformas y obviamente tenemos que entonces empezar a validar, hacerle validaciones de riesgo de terceros, hacer ese diferentes evaluaciones, utilizamos tipo de herramientas que ven la postura de cómo está ese proveedor, obviamente eso nos da una foto de un momento, tenemos que entonces validar, pedirle pruebas su prueba de intrusión, su reporte de cumplimiento y ese tipo de cosas para nosotros pues definitivamente puede estar seguro de que lo que él está manejando la información nuestra pues definitivamente él está protegido, o sea, en varios de los estudios que hemos visto, el riesgo de tercero ha aumentado mucho, precisamente porque las instituciones pues, han invertido mucho dinero y han robustecido su marco de control, pero no necesariamente el tercero, obviamente depende del servicio que provea, ha invertido en la misma magnitud que ha invertido la empresa, o en el caso nuestro, el banco. Entonces ahí pues tenemos que hacer ese tipo de, como te mencionaba, evaluaciones de terceros, validaciones, crear una nueva matriz a nivel de todo lo que es el tema de riesgo de terceros, el riesgo de proveedores y irlo validando todo el tema que este proveedor está accediendo a nuestra información, protegiendo la información que ya sea pues una información que esté protegida, data sensible pues esté debidamente ofuscada, que solamente tenga la información que necesite, o sea, manejar el concepto de mínimo privilegio, darle el need to know basis, como dicen los gringos, para que solamente pues vea lo que necesita ver en el momento que necesita ver y cuándo lo necesita ver, no mantener conexiones abiertas, o sea, éramos mucho en la era del VPN, pues la gente mantenía las conexiones abiertas de manera indefinida, pues ya se da la conexión con otro protocolo de temas de cero confianza, se dan en la manera que solamente lo necesita el usuario, en este caso el proveedor. O sea que te diría que esas serían como las dos combinaciones que vemos, tanto en la perspectiva del proveedor como el tercero, como en la del usuario final, donde pues el usuario se ve víctima de estos tipos de nuevas modalidades de fraude, como te mencioné, phishing, mishing, deepfake, todo ese tipo de cosas. Y obviamente también nuestros usuarios internos que utilizan nuestros aplicativos, pues también le entregamos otro factor de autenticación para no simplemente para que validen, le hacemos pruebas de phishing interna para que realmente ver su higiene cibernética, qué tal se comportan en situaciones que pueden parecer reales y ver cuál va a ser su comportamiento. Te diría como que esas son las dos perspectivas que vemos, tanto del riesgo que ha ido creciendo con todo el tema de la inteligencia generativa y por otro lado, pues el riesgo de tercero con los proveedores que nos dan servicios específicos a las instituciones. Datos muy relevantes,
fueron publicados en la última versión del Data Breach Investigation Report de Verizon, donde mencionan que en este último año se duplicaron los incidentes en la cadena de suministros, en proveedores, del 15 al 30% duplicándose, y se prevé que incidentes o riesgos emergentes generados por inteligencia artificial también van a ser muy relevantes en este año. Gracias por esos insumos, Freddy. Y terminando este modelo de cuantificación de riesgo, nos queda el último paso, que es presentar esos resultados a la junta directiva, a inversionistas de mi organización, para poder demostrar a estos actores cómo seguridad habilita el negocio. En ese caso, ¿cuál ha sido tu experiencia, Alejandro? ¿Qué tal, Estuardo? Mira, en la mayoría de las juntas directivas, como sabemos, la prioridad no siempre son los temas de ciberseguridad, a menos que ocurra algo, ¿no? Entonces, todo este tema de cuantificación de ciberriesgo nos ayuda con la junta directiva y con los inversionistas a no estar reportando solamente qué tan seguros nos sentimos como ciberseguridad o como organización, ni cuál es nuestra postura de seguridad, ni nada de esos indicadores, sino realmente a indicarles qué tanto del capital de la organización está en riesgo en caso de un ciberataque, ¿no? Que obviamente eso, como hemos mencionado durante toda la charla, es más entendible para esos niveles de la junta directiva y los inversionistas. Uno al comunicar a este tipo de foros creo que hay varios puntos que uno debe presentar. Uno obviamente es el monto de la pérdida esperada, y es ideal también la tendencia que uno lleva del último año o del periodo que requiera saber la junta directiva, porque así se ve si vamos mejorando, si la pérdida esperada va empeorando, y así se define si se van a tomar acciones adicionales o probablemente, si ya estamos por debajo del apetito de riesgo, a lo mejor digan, ¿sabes qué? Ya no vamos a invertir más en ciberseguridad, que ya estamos dentro del apetito de riesgo, así que no vamos a aumentar más el presupuesto por ahí, ¿no? Lo segundo que creo que se debe hacer es presentar iniciativas que disminuyan la pérdida esperada cuando se necesita disminuir la pérdida esperada más allá del nivel que está, ¿no? Normalmente, como decía en la pregunta anterior, en el punto anterior, perdón, si ya estamos dentro del apetito de riesgo, probablemente las inversiones se reduzcan un poco, nada más para mantener lo que se tiene y no para seguir disminuyendo el nivel de pérdida esperada, ¿no? Lo siguiente también, dentro de todo lo que hay que presentar, deberían ser los diversos escenarios de eventos de riesgo que puedan causar pérdidas concretas, como por ejemplo decirles, ¿sabes qué? Si hay un ataque de ransomware, tenemos una probabilidad de 15% de que ocurra, y la pérdida esperada podría ser $2 millones, y con un impacto en las ganancias de una disminución del 2%, por ejemplo. O podemos tener una fuga de datos de clientes, y la probabilidad de este tipo de evento es 20%, y la pérdida esperada podría ser 3 millones y nos puede afectar un 5% en las ganancias, ¿no? Más las multas, más la imagen del regulador y los clientes. Entonces, esos son los escenarios que tienen que presentarle uno, basados en probabilidades y dinero y posibles impactos como la imagen ante el regulador, la imagen con los clientes. También, que en mi caso me lo han preguntado varias veces, si uno tiene un benchmark de la industria, que diga, sabes que en la industria, en el caso mío, que igual que Freddy somos de banco, si uno tiene un benchmark de la industria de banco donde diga, sabes que el porcentaje de pérdida esperada de la industria financiera es tanto porcentaje o son tantos de las ganancias, entonces eso es una pregunta que me la han hecho varias veces en ese foro, ¿no? En la junta directiva. Y como siempre en ese foro hay que evitar hablar en términos técnicos, en términos de herramientas de seguridad, etcétera, porque eso no les va a agregar ningún valor a ese equipo. Y también es importante recalcarte por qué la inversión en ciberseguridad ayuda a mantener la pérdida esperada controlada, ¿no? Para que, como decía, probablemente no me des más dinero para nuevas herramientas, pero sí es importante que me sigas dando
dinero en el presupuesto para mantener la posible pérdida en el nivel que está y que no vuelva a aumentar, ¿no? Gracias, Estuardo. No, 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 interesante lo que comentas, Alejandro, y realmente nosotros en ciberseguridad luchamos muchas veces en proyectos de implementación contra el tiempo, ¿verdad? Justamente eso nos lleva ya al final de esta conversación y como conclusiones finales me gustaría que dejáramos algo a- a todos los asistentes. Y Alejandro, si tú tuvieras, justamente hablando del tiempo, si tú tuvieras 90 días para arrancar con cuantificación de riesgo, ¿cuáles serían las tres cosas o los tres pasos más importantes que establecerías? Yo creo que lo primero es definir cómo voy a medir esto, ¿no? Porque obviamente hay que buscar un estándar reconocido. Afortunadamente ahora es mucho más fácil porque hay herramientas en el mercado que nos permiten eh, cuantificar el ciberriesgo de manera más automática que hace unos cuantos años atrás, que había que empezar a hacer con el área de riesgo fórmulas y demás y empezar a medir probabilidades y demás. Entonces ahora lo primero sería eso, definir cómo voy a medir esto, ¿no? Eso sería el paso número uno, ¿no? Segundo, obviamente hay que alinear a todos los stakeholders, al área de riesgo, al área de finanzas, a la junta directiva, para, eh, ¿cómo se llama? Para definir todo este modelo de medición de ciberriesgo y definir el apetito de riesgo, porque es importante saber, ya tenemos cómo medirlo, ahora lo importante es a dónde queremos llegar. Y lo tercero es, que eso normalmente uno también lo hace entre tecnología y con el área de riesgo, es definir cuáles son realmente los activos críticos, los datos críticos y los procesos críticos de la organización que son los que le dan valor a la organización, porque en esos son los que tenemos que enfocar los controles y medir todo este ciberriesgo que tenemos, ¿no? Entonces creo que eso, si fueran esos serían como los tres puntos principales que yo propondría, ¿no? Para iniciar. Y creo que Cristian nos puede complementar con qué insumos, porque los tres pasos principales nos los comentaba en este momento Alejandro, pero qué insumos crees que en cuantificación de riesgo va a hacer un cambio total en el ejercicio que una organización realice. Bueno, hay dos realmente súper importantes. Sus capacidades de control. Entonces, si su organización está utilizando ISO 27002, el NIS, el CIS, eso es muy importante tener en cuenta su nivel de implementación de su control framework. Primero. Segundo, es su perfil firmográfico. Y cuando digo firmográfico, ¿qué significa? Significa volumen de sus ingresos, tipo de datos que manejan, su capacidad de recuperación, incluso a su industria, incluso a su región, ¿no? Todo muy importante para tener en cuenta porque, por ejemplo, como CISOs en Latinoamérica con Alejandro y Freddy, su perfil de riesgo de sus instituciones son bien diferentes que una institución en Europa, por ejemplo, o Medio Oriente, ¿no? Entonces, bien importante tener en cuenta esas dos cosas. Nivel de implementación de su control framework, súper importante, incluso a los firmográficos de tu empresa, ¿no? Gracias, Estuardo. Yendo contigo, Freddy, nos gusta mucho acumular reportes, acumular informes, acumular recomendaciones, pero desde tu punto de vista, ¿cuál sería la recomendación clave para que no sea un reporte más, para que se vuelva un habilitador de negocio? Sí, yo pienso que como lo que mencionaba pues, Alejandro y Cristian, pues se va complementando. Definitivamente, nosotros recibimos pues muchos insumos y diferentes reporterías a nivel de todas las herramientas de seguridad que contamos. Obviamente, mucha de esa información
no necesariamente se transforma en un mitigador de riesgo automático. O sea, si no tienes ese indicador, como mencionaba Alejandro, ese marco que te va a regir, ya sea un NIST, un CIS, ISO 27001, cualquiera de esos, y no le pones un valor a cada uno de esos indicadores para presentarlo en el board de manera recurrente, pues entonces se te va a convertir en un reporte más. O sea, tiene que ser inteligencia de hacer esa correlación de toda esa información y darle popular ese indicador para que ese indicador pues obviamente realmente defina una señal de alerta o de alarma en caso de que tenga que ser accionado si no estamos cumpliendo el indicador o el apetito de riesgo que nos definimos para un proceso determinado. Obviamente cada proceso de negocio pues, obviamente tiene su indicador y tiene obviamente la cantidad de la tolerancia que quiere tener en cada uno de sus procesos y obviamente nosotros como habilitadores del negocio básicamente pues tenemos que asegurar que que nuestras herramientas den las señales de alerta necesarias para tomar la acción y no generar un impacto en los ingresos y un impacto obviamente en un nivel de riesgo no deseado. Te diría que sería eso, generar esa inteligencia a Claro. nivel de nuestra reportería para que realmente pues dé el insumo que se transforma en ese lenguaje de negocio donde podemos decir de manera clara, este indicador está facilitando una expectativa de negocio o está mitigando real efectivamente un riesgo como identificamos en un control específico. Excelente, excelente. También que sea en tiempo real, ¿verdad? Tener la información en el momento preciso es crucial para tomar decisiones. Totalmente. Complementando tu respuesta, Freddy, de verdad, gracias. Creo que nos extendimos un poco en tiempo. Voy a tratar de abordar algunas de las preguntas de nuestros asistentes. Por favor, tómenlas como vayan considerando Freddy, Alejandro y Cristian. Y la primera pregunta nos mencionan qué riesgos cibernéticos consideramos hoy aceptable para una organización y quién asume personalmente la responsabilidad cuando ese riesgo se materializa. Yo que sí, yo puedo empezar ahí. O sea, Perfecto, adelante. la definición de qué riesgo va a aceptar cada compañía obviamente difiere de la compañía. Como yo mencioné, hay compañías que su apetito de riesgo es muy alto y hay otras que son más reguladas y su apetito de riesgo generalmente tiende a ser más bajo, como en el caso de los bancos. Entonces, no hay como una receta única, sino que cada organización tiene que definir hasta dónde aguanta, ¿no? ¿Hasta cuánto estoy dispuesto a perder para que en un ciberataque para que el negocio siga operando? O sea, si yo, por ejemplo, nada más puedo perder máximo 10 millones si no caigo en la quiebra o me tengo que salir del negocio, entonces mi apetito de riesgo tiene que estar por debajo de esos 10 millones, ¿no? Pero en cada organización eso se tiene que medir de manera individual porque no hay una receta única, ¿no? Y como dije, eso depende del apetito de riesgo que tenga cada empresa, ¿no? ¿Cuál es la segunda parte de la pregunta, perdón, Eduardo? ¿Quién asume personalmente la responsabilidad cuando ese riesgo se materializa? Bueno, eso es un poco más difícil de contestar porque, bueno, generalmente digo, en mi caso personalmente yo trato de que el negocio esté claro en los riesgos que tenemos cuando empezamos un proyecto nuevo y trato de dejarles bien claro de que al final la junta directiva y la gerencia general son los dueños del negocio y que parte del papel de seguridad no es decirles al final si siguen o no siguen adelante con el negocio, sino presentarles qué riesgos tienen, ¿no? Obviamente, una vez que aprueban el presupuesto, la responsabilidad pasa a ser de uno, ¿no? Cuando no dan presupuesto, al final, digo, al final nosotros en ciberseguridad siempre tomamos mucha de la culpa de algunas cosas, pero yo digo que por lo menos cuando ya el presupuesto se nos ha asignado y no nos han puesto ninguna traba en ese tema, el tema de, de la responsabilidad debería ser de tomarla uno como encargado de ciberseguridad, ¿no? Claro.
Claro, sí, es pregunta que me arropa sin lugar a dudas. ¿Quién tiene esa responsabilidad? ¿Quién es el custodio? ¿Quién asesora? Todos esos roles tienen que estar muy claramente establecidos, sin lugar a dudas. Lo siguiente creo que no es una pregunta, es un comentario que siempre alinearnos a los objetivos del negocio para dejar de ser de un gasto, por supuesto, lo conversábamos hace algún momento, sino que vernos como una necesidad, ver como ser unos aliados y un habilitador de negocio, como comentábamos a un inicio. Sin lugar a dudas, alineado con ese comentario, pregunta. Y la siguiente, creo que Freddy nos podría ayudar muchísimo, que está orientado al sector financiero. Dice, en el sector financiero, si cuantificamos el apetito de riesgo, ¿cuánto sería un valor ideal para manejar como meta? ¿O cuál sería un número aceptable? Ahí no, es como mencionaba Alejandro, definitivamente no hay una receta o una bala de plata que aplique igual para cada institución. Inclusive dentro del mismo sector financiero hay bancos que se manejan con un apetito totalmente distinto al otro, porque tienen un nivel de apetito que definió su junta directiva y su comité de riesgo, que es totalmente diferente al otro. O sea, pues cada uno define de acuerdo a sus capacidades, a su capacidad define pues su apetito de riesgo y define el nivel de tolerancia que va a aceptar y cuál va a ser su posible impacto de no acatar un posible incumplimiento de un control o de un riesgo. O sea, que no hay una bala de plata, como mencioné, para todo que lo rija de manera igual. O sea, hay instituciones, saliendo del sector financiero, que son mucho más agresivos, quizá no tienen una regulación y son mucho más agresivos al momento de hacer negocios y tienen una tolerancia pues mucho mayor. Hay otras que obviamente por la regulación y por lo que definen sus stakeholders, pues ya definitivamente pues fijan un apetito totalmente distinto. Ahí influye mucho del tipo de negocio, del qué tan regulado esté y cuál es el apetito que definen sus stakeholders para cada uno de ellos. De la vertical de industria, depende mucho del tamaño de la organización, del proceso específico que se está afectando y algunos otros factores para llegar a ese nivel de aceptabilidad, justamente como lo comentas, Freddy. Y la siguiente pregunta hace mucho sentido y creo que nos puedes ayudar con esta, Cristian, que es cómo se podría cuantificar lo que representa para una institución que sus sistemas o servidores no estén operativos, o sea, afectar la continuidad de la operación. ¿Cómo podemos determinar esas variables y cuantificar ese impacto? Bueno, como mencionamos al inicio, ¿no? Primero es necesario establecer su manera propia de cuantificar el riesgo, ¿no? Y basado en eso puedes hacer esos modelos, esas prácticas y ver, ok, si nos pasemos por un evento de ransomware de 20 horas, ¿qué sería el impacto financiero de eso? Y también qué es la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, el primer paso para todos los asistentes de esta charla sería establecer dentro de su organización una manera propia de hacer esa cuantificación, ¿no? Teniendo en cuenta lo que hemos compartido hoy y basada en su modelo, puedes hacer prácticas, investigaciones en probabilidad, como la pregunta menciona. Por supuesto. Y basarnos en buenas prácticas que vienen desarrollando las organizaciones. De pronto apoyarse de un Business Impact Analysis que ya se tenga, no es lo mismo estimarlo o cuantificarlo para el proceso de negocio más importante que para el menos importante para la organización. Entonces, todos esos ejercicios, todas esas variables deben de ser consideradas cuando cuantificamos el ciberriesgo. Y ya por tiempo voy a priorizar un par de preguntas, pero esta me parece muy relevante comentarla y agregarla en estas dos, donde qué porcentaje del presupuesto de la organización es un monto razonable para poder agregar
todas las herramientas y servicios de ciberseguridad. Alejandro, ¿tú quisieras apoyarnos con esta pregunta? Bueno, eso va un poco atado al tema de apetito de riesgo, ¿no? Y como decía yo antes, si uno quiere llevar el apetito de riesgo a cero o cerca de cero, eso va a ser súper costoso. Eh, Mira, sí lo podrían calcular como un porcentaje de las ganancias, pero al final no hay receta única ni vale de plata, como decía Freddy, ¿no? O sea, depende un poco de qué tanto presupuesto necesita el área de ciberseguridad, depende de la industria, depende de la geografía, depende del tamaño de la organización, como mencionaba Freddy. Entonces no puedo decirte que, sabes que el 2%, el 3%, el 4% de las ganancias, o sea, eso sería como tirar una moneda al aire, ¿no? Eso lo tiene que determinar cada organización, depende de los controles que necesita, a qué nivel de apetito de riesgo quiere llegar y demás, ¿no? No hay un porcentaje específico al que uno pueda llegar, porque no es lo mismo, por ejemplo, controles para una institución financiera que controles para, por ejemplo, una fábrica de lácteos. Es diferente la cantidad de datos que manejan, los activos que tienen que proteger son diferentes. Entonces no se puede cuantificar como un porcentaje del revenue, porque además hay empresas que son súper rentables y otras son menos rentables, entonces al final tampoco podría ser un tema necesariamente de medirlo directamente contra un porcentaje específico, ¿no? Hace Pero sí mucho creo que Cristian sentido. quería decir algo más. Por favor, Cristian. Lo que dice Alejandro, he trabajado con financieros hasta petroleros, ¿no? Y les puedo contar que los presupuestos de ciberseguridad realmente y definitivamente depende de la industria, depende de los ingresos anuales de la empresa y otros factores, ¿no? Entonces, solo para complementar a Alejandro y lo que dice, desafortunadamente tenemos que decir que depende, ¿no? Pero algo también que puedo mencionar para complementar a lo que había dicho Freddy hace un ratico, 2 preguntas antes, es que respondiendo a la pregunta de qué sería como un riesgo razonable para nosotros o tolerable, lo que he visto con los clientes con quien yo he trabajado, lo que hacen es hacer una calculación contra los ingresos anuales de la empresa y establecer su apetito de riesgo así. Entonces, llegar a un número que es, digamos, un porcentaje de revenue de la empresa, 2, 3, y a partir de ahí crear su plan de mejora, ¿no? Entonces, ahora podemos ver que nuestro riesgo cibernético es 5% de los ingresos anuales de nuestra empresa, ¿ok? Sabiendo eso, marchamos con un plan de mejora donde el reto es bajar ese porcentaje durante cada año, ¿no? Entonces, solo para complementar a mis 2 compañeros y responder a esas preguntas, No, que son muy buenas. Gracias. totalmente de acuerdo contigo. Cada escenario financiero debe de ser hecho de acuerdo a la organización, de acuerdo a la institución. Había un término que utilizábamos mucho en esta conferencia donde decimos, ¿cuál es el apetito de riesgo? Yo quiero que mi riesgo esté en este indicador, en este apetito esperado, en esta expectativa de pérdida esperada. Entonces, si ese es mi objetivo, yo tengo que realizar todos los escenarios, what if scenario, para poder definir cuáles son esas inversiones para llegar a ese objetivo trazado. Y con ello vamos a poder desarrollar ese porcentaje que se va a estar destinando a reducir el ciberriesgo. Con esto quiero agradecer tanto a Freddy, Alejandro y Cristian por compartir con nosotros en esta charla, agradecerle a todos los asistentes también por sus valiosas preguntas, sin antes irme con la última pregunta que mencionaban, si existen herramientas o si sistemas aplicativos tienen herramientas para poder gestionar el ciberriesgo, y la respuesta directa es sí.
Contamos tanto con herramientas como con servicios donde podemos acompañarles en este proceso. De mi parte, agradecer a todo el público en general y desearles un excelente martes. Gracias.